Listo, hermano Luis Polo, muchas gracias. Vamos a estar hablando entonces acerca del bautismo en el nombre de Jesús, un requisito esencial para la salvación. Vamos a estar exponiendo este tema en el nombre del Señor Jesús en esta tarde. De cuando en cuando salen personas atacando esta doctrina fundamental del plan de salvación y pues ha sido un buen momento para reunirnos en esta tarde con el hermano Luis Polo para poder dar esta enseñanza acerca del bautismo y dar algunos argumentos bíblicos que nos demuestran que el bautismo en efecto es un requisito esencial para la salvación y que cualquiera que quiera seguir la vida cristiana debe realmente defender esta doctrina que aparece en la escritura de una manera muy clara para que todos nosotros podamos entonces apropiarnos de ella y obedecerla, como es lo que quiere el Señor Jesucristo de cada uno de los que aman su nombre. Vamos a estar dando ocho argumentos donde vamos a estar demostrando por qué el bautismo en el nombre de Jesús es un requisito esencial para la salvación. El primer argumento que tenemos para demostrar es que por medio del bautismo nosotros ratificamos que aceptamos a Jesús como nuestro único Salvador, Señor y Dios. Aquí pongo una lista larga de versículos que por el tiempo no voy a poder citarlos todos, pero básicamente estos versículos están diciendo que el único Salvador es Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento. Es el único Salvador. Entonces dicen que no conoceremos a otro Dios ni a otro Salvador sino a Él, y por lo tanto, si Jesús es el Salvador, eso quiere decir que Jesús es el Yahvé mismo viniendo a salvarnos. Segundo de Pedro 1:1 y los otros textos que aparecen acá hablan de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, lo cual está demostrando que Jesucristo es ese mismo y único Dios del Antiguo Testamento que ha venido a salvarnos. Nosotros tenemos que tener presente que el nombre de Jesús en el idioma español, Jesús, lo pronunciamos de esta manera, pero en el idioma hebreo, en su forma más larga, Jesús es Yahvé Joshua, que en la forma abreviada es Yeshua, que significa Yahvé Salvador o Él es el que es el Salvador. Entonces, cuando nosotros estamos pronunciando el nombre de Jesús, lo que nosotros estamos reconociendo es que el Dios del Antiguo Testamento se ha convertido en nuestro Salvador. Y esa es la importancia del bautismo en el nombre de Jesús, que cuando usted se bautiza en el nombre de Jesús, usted está reconociendo que Dios mismo se ha convertido en nuestro Salvador. Aquí pongamos algunos textos para ilustrar, por ejemplo, Oseas 13:4, dice, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. ¿Sí? Está diciendo que el único Salvador es ese Dios que han conocido desde la tierra de Egipto, el Dios del Antiguo Testamento. Y también Hechos 2:38 que dice, ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo. Perdón, es Hechos 4:12, aquí quedó mal esta cita, es Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sí ven? O sea que se está ratificando que el nombre es necesario para la salvación. Ahora, ¿dónde se invoca ese nombre? ¿O dónde tiene razón de ser la invocación del nombre? Pues es en el bautismo. Otro segundo argumento por medio del cual nosotros mostramos que el bautismo es un requisito esencial para la salvación, es porque Dios lava los pecados en el bautismo por medio de su precioso y santo nombre, o sea, el nombre de Jesús. Tenemos aquí una lista de versículos donde, por ejemplo, aquí dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. Otras citas del libro de los Hechos de los Apóstoles que hablan de la importancia del nombre de Jesús en el bautismo y otras citas que también no vamos a alcanzar a mencionar por causa del tiempo, pero que quedan registradas aquí para que las personas las puedan consultar y puedan ir a la Biblia de manera directa. Vamos a leer algunas de estas. Por ejemplo, en Hechos 2:38 dice así, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros
en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Miren ustedes acá muy bien cómo se está diciendo que en el nombre de Jesucristo hay perdón de pecados, pero se está diciendo que ese perdón de pecados ocurre cuando la gente se ha bautizado. Hay otra cosa también aquí que es muy importante en esta cita, y es que está mostrando que un requisito previo para que el bautismo tenga realmente valor, para que el bautismo realmente sea valioso, es que la gente debe arrepentirse. Porque si la gente no se arrepiente y procede al bautismo, pues lo que va a ocurrir es que la gente solamente se va a ir a lavar, a bañar solamente, ¿sí? Pero no va a haber ninguna transformación en su vida. Es necesario, de manera previa al bautismo, que la persona haya experimentado un verdadero arrepentimiento. Es decir, nosotros decimos que en el bautismo, en efecto, hay perdón de pecados, pero si la gente se ha arrepentido de verdad, de lo contrario no. Entonces se necesita el arrepentimiento y entonces una persona verdaderamente arrepentida procederá a bautizarse en el nombre de Jesús para que sus pecados sean perdonados. Miren ustedes acá que se está diciendo claramente que sin el bautismo no hay perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecados, pues tampoco hay salvación. Por lo tanto, es necesario entonces que la gente proceda a ser bautizada para que sus pecados sean perdonados. Miren también, por ejemplo, lo que dice Primera de Corintios, en capítulo 6, versículos del 9 al 11. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Mire que este texto está en consonancia con Hechos 2:38, ¿sí? Dice que nuestros pecados han sido perdonados, ¿cierto? Dice Hechos 2:38, para el perdón de los pecados. Y ahora, 1 Corintios 6, del 9 al 11, está hablando acerca de lo mismo. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, los pecadores, mejor dicho, y da una lista de pecados. Pero luego dice, y esto erais algunos, ¿sí? Porque está hablando de que la carta a los Corintios está hecha para gente que ya ha creído en el Evangelio, ¿cierto? Y entonces dice, aquellas personas que ya han creído en el Evangelio, dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, lavados, mire, está hablando de lavarse, de lavarse. O sea, está haciendo una referencia al bautismo, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, miren ustedes acá que dice justificados en el nombre del Señor Jesús y habla del lavamiento. ¿Sí? Se está hablando del bautismo en el nombre de Jesús y eso está en la misma sintonía con Hechos 2:38, que los pecados han sido perdonados cuando nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesucristo. O sea que todos los pecados, es decir, si alguien fue idólatra, fue fornicario, fue un adúltero, fue un homosexual, fue un ladrón, un avaro, un borracho, un maldiciente, un estafador, ¿sí? No podía heredar el reino de Dios, pero ya lo puede heredar porque esos pecados han sido lavados, han sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Una clara referencia al bautismo en el nombre del Señor Jesús. Muy bien. Otra razón más por la cual podemos decir que el bautismo es un requisito esencial para la salvación es porque en el bautismo recibimos la potestad de ser hechos hijos de Dios y somos llamados el pueblo del nombre. Es decir, cuando nosotros nos bautizamos y cuando nosotros recibimos el bautismo en el nombre del Señor Jesús, nosotros somos hechos hijos de Dios, ¿sí? Por ejemplo, Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Es decir, si nosotros creemos en el nombre de Jesús, nosotros vamos a ser hijos de Dios. Y ese creer en el nombre de Jesús se da cuando nosotros procedemos a ser bautizados en su nombre. Aquí hay otros textos que hablan de que nosotros cuando venimos a Cristo hacemos parte de la familia de Dios, que no vamos a alcanzar a leerlos por causa del tiempo, pero vamos a leer algunos. Miren lo que dice, por ejemplo, Hechos 15, del 14 al 17. Dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles
para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Un pueblo para qué? Para el nombre de él. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Es decir, cuando sobre nosotros es invocado el nombre del Señor Jesús en el bautismo, nosotros entonces empezamos a ser pueblo para el nombre de Dios. Y también empezamos a ser hijos de Dios porque hemos creído en el nombre de Él. Por lo tanto, es importante ser bautizado en el nombre del Señor Jesús, porque de lo contrario nosotros no somos entonces hijos de Dios. Otra razón más por la cual nosotros debemos entender que el bautismo es parte esencial del plan de salvación es que el bautismo es la parte del plan de salvación del Nuevo Testamento o neotestamentario en el cual experimentamos el nacimiento del agua o el lavamiento de la regeneración por la pura misericordia de Dios. Miren ustedes algo aquí muy importante. Se está hablando del nacimiento del agua. Recordemos que cuando Jesucristo le habló a Nicodemo acerca de cómo nacer de nuevo, le dijo que el que no naciere del agua y el espíritu no puede heredar el reino de Dios. Y estaba hablando de un nacimiento del agua. ¿Sí? La palabra de Dios sigue hablando en esa misma sintonía y habla del bautismo como el lavamiento de la regeneración. Miren ustedes que cuando se dice regeneración, se está hablando de volver a nacer, de volver a generarse, ¿sí? De un nuevo nacimiento. Es de lo mismo que se está hablando en Juan capítulo número 3, versículo 5, cuando Jesús habló con Nicodemo. Por eso se habla de regenerar, volver a generar, volver a nacer, volver a nacer. Y se habla de un lavamiento que ayuda a volver a nacer. Aquí hay unos textos de la Escritura que, como les digo, por causa del tiempo no los voy a citar todos, pero vamos a pasar a leer algunos. Por ejemplo, Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Miren ustedes acá cómo está diciendo que nosotros fuimos salvos, ¿sí? Por el lavamiento de la regeneración. Y ese lavamiento de la regeneración es el bautismo en el nombre de Jesús. Miren que aquí también hay algo muy importante que está diciendo este texto, y es que este texto está diciendo que el bautismo en el nombre de Jesús no es una obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Miren tan importante esto, porque muchas de las personas que niegan la importancia del bautismo o la esencialidad del bautismo en el nombre de Jesús dentro del plan de salvación, dicen que nosotros cuando estamos haciendo énfasis en el bautismo en el nombre de Jesús estamos diciendo que nosotros somos salvos por una obra, pero resulta que el bautismo no es una obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, ¿sí? El problema cuando, por ejemplo, se habla de que la salvación es por obras y se define obra como toda cosa que nosotros hagamos, entonces lleva a la gente a una confusión, porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que nosotros debemos obedecer los mandamientos de Dios si en verdad lo amamos. Entonces, si nosotros amamos a Dios y nosotros obedecemos sus mandamientos, ¿será que obedecer sus mandamientos porque es algo que nosotros hacemos, entonces es una obra propia de la justicia nuestra? De ninguna manera. Porque cuando nosotros obedecemos a Dios, nosotros lo que estamos haciendo es ponernos en esa justicia de Dios, ¿sí? Entonces, definir obra como cualquier cosa que nosotros hagamos es un error, porque entonces eso implicaría que nosotros no tenemos que creer en Dios y que tampoco tenemos que arrepentirnos, porque al fin y al cabo el arrepentimiento también es algo que nosotros hacemos y entonces también sería una obra que, como nosotros hicimos, entonces sería salvación por obras. Pero la palabra de Dios está diciendo que lo que no salva a los hombres, lo que no los va a salvar, es las obras de justicia que los hombres hagan. Es decir, lo que los hombres piensen que ellos deben hacer para justificarse delante de Dios. Pero obedecer los mandamientos de Dios siempre será necesario para ser salvo. Y por lo tanto, cuando nosotros procedemos al bautismo, aquí lo está diciendo muy claramente la palabra de Dios, el bautismo no es una obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, porque el que obra en el bautismo el perdón de los pecados no es nosotros mismos, sino es Dios, al cual nosotros obedecemos siendo bautizados. ¿Sí? Entonces es muy importante tener eso presente.
Porque comienzan a decir, no, es que ustedes están diciendo que entonces la salvación es por obra. Bueno, pues si la salvación es por obras y se define obra como cualquier cosa que nosotros hagamos, entonces no se arrepienta, porque al fin y al cabo eso es algo que usted hace, y entonces tampoco tenga fe, porque eso también al fin y al cabo es algo que usted hace, ¿sí ven? Y entonces sería una gran contradicción, porque obedecer los mandamientos de Dios nunca, nunca será una obra de justicia que nosotros hagamos, ¿sí? ¿Qué es lo que se critica como obras? Es cuando usted hace algo pensando que su propia justicia es la que lo va a salvar. Pero cuando usted hace algo obedeciendo los mandamientos de Dios, ahí usted está procediendo con verdad, y Dios quiere que nosotros obedezcamos sus mandamientos. Es que la palabra de Dios lo dice claramente: si me aman, guarden mis mandamientos. Cualquier persona que ame a Dios tiene que obedecer los mandamientos de Dios. Entonces Dios nos dice a nosotros: bueno, ustedes deben perseverar en una vida de santidad. Entonces, ¿será que perseverar en una vida de santidad es una obra de justicia que nosotros hiciéramos? No, 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 cuando usted sabe que la salvación viene directamente de Dios. Es decir, ¿qué estamos diciendo aquí? Que el bautismo en el nombre de Jesús es parte de la salvación por gracia y por fe, de la que habla la Escritura. Cuando nosotros estamos hablando del bautismo en el nombre de Jesús, estamos reconociendo que nosotros estamos procediendo en la gracia, bajo la gracia de Dios, y movidos bajo la fe, en obediencia a la palabra de Dios. Por eso el bautismo no es una obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que se trata del lavamiento de la regeneración, donde Dios a nosotros, por su misericordia, nos salva, ¿sí? Y por eso dice: por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Mire este otro texto también que encontramos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Dice: el bautismo que corresponde a esto, o sea, de lo que venía hablando, es decir, al tipo de los 8 salvados por agua en el diluvio. Viene hablando en el versículo anterior acerca de las personas que fueron salvadas en el diluvio. Y fíjese usted que las aguas del diluvio, mientras condenaron a algunos, a la mayoría de las personas que vivían en ese momento, también salvaron a otros, a 8 personas, ¿sí? O sea que miren ustedes acá que podemos hablar de las aguas del diluvio como unas aguas de separación. Esas aguas del diluvio separaron a los que iban a ser salvos y que estaban en el arca, ¿sí? De los que también perecieron, en ese mismo momento, ¿sí? Y fueron destruidos. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí, es que aquí nos dice que ese acontecimiento del diluvio es un tipo del bautismo del nuevo pacto. Y por eso dice: el bautismo que corresponde a esto, o sea, a lo que ocurrió en el diluvio, donde 8 personas fueron salvadas por el agua, dice, ahora nos salva. Es impresionante la manera como lo dice la palabra de Dios, tan clara, pero también cómo es la dureza del corazón de tantas personas que leen esto tan claro y dicen que no es así. Que aunque el texto diga que el bautismo nos salva, que nosotros no podemos creer que el bautismo nos salva, que hay que creer otra cosa diferente. Pero el texto está diciendo de una manera clarísima que el bautismo nos salva, ¿sí? O sea, ¿de qué otra manera tenemos que leer o entender un texto tan claro como este? El bautismo nos salva. Dice: no quita las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Es decir, aquí está hablando claramente que el bautismo nos salva, nos pone en un lugar privilegiado delante de Dios. Por lo tanto, nos está diciendo que el bautismo es un requisito esencial para la salvación. Nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, tomar un texto como estos y no creerlo y torcerlo y no creer a lo que la Escritura dice. Lo dice de manera clara, y por lo tanto nuestra obligación como maestros de la palabra de Dios es creer lo que la Biblia dice y enseñarlo. Miren ustedes acá, y volvemos a insistir, el hecho de que nosotros digamos que el bautismo salva o que el bautismo es parte del plan de salvación, no quiere decir que nosotros estamos diciendo que la salvación es por obras, de ninguna manera. Otra vez volvemos a insistir en esto, porque es que el bautismo en el nombre de Jesús es parte de la salvación por gracia y por fe. Pero ¿por qué es por gracia y por fe? Porque nosotros obedecemos lo que la palabra de Dios nos enseña. Y entonces nos ponemos en un lugar donde Dios quiere que nosotros estemos obedeciendo sus mandamientos, y por causa de obedecerlos, entonces viene el perdón de los pecados cuando nosotros somos bautizados en el nombre de Jesús.
cualquier persona que ame al Señor Jesucristo y se haya arrepentido de sus pecados, va a desear ser bautizada inmediatamente en el nombre de Jesús y va a desear que sus pecados sean perdonados en ese santo y precioso nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, como quinto argumento que muestra que el bautismo es parte fundamental del plan de salvación, es que por medio del bautismo nos identificamos con la muerte de Cristo y con su resurrección. En Romanos, capítulo número 6, versículos del 3 al 4, nosotros leemos lo siguiente. Dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Miren cómo nos está identificando aquí el bautismo con la muerte de Cristo. Es decir, si nosotros queremos ser salvos, nosotros nos tenemos que identificar con la muerte de Cristo, y la palabra de Dios nos está diciendo que esa identificación con la muerte de Cristo se da cuando nosotros somos bautizados en Cristo Jesús. Y dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué está diciendo aquí la palabra del Señor? Que cuando una persona decide ser bautizada en el nombre de Jesús, entonces esa persona, cuando es sumergida dentro del agua, eso se toma como una sepultura. ¿Una sepultura de quién? Una sepultura del viejo hombre, una sepultura de alguien que quiere morir porque ha vivido lejos de Cristo, pero que cuando sale del agua, entonces aparece como alguien resucitado de entre los muertos para vivir en una vida nueva. Entonces, en el bautismo nosotros nos identificamos con la muerte de Cristo y también con la resurrección de Cristo, ¿sí? Entonces, por eso nosotros estamos mostrando que el bautismo es parte esencial del plan de salvación, porque si alguien no se identifica con la muerte y con la resurrección de Cristo, pues no puede llegar a ser salvo, ¿sí? Entonces, cualquier persona que entienda que la muerte y la resurrección de Cristo dan el perdón de los pecados, entonces se bautizará para identificarse con esa muerte y con esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo cual se da en el bautismo. También igualmente, como un punto número 6, otro argumento a favor de que el bautismo es parte del plan de salvación, tenemos nosotros que en el bautismo nosotros crucificamos y sepultamos al viejo hombre que estaba cargado de maldad a fin de andar en vida nueva. Entonces miren ustedes acá que tenemos algunos textos de la Escritura como Romanos, Efesios, Colosenses. Aquí hay unas citas que tampoco las vamos a leer todas, pero que vamos a estar pendientes para que vamos a leer algunas de ellas. Mire, pero vamos a leer la que sigue de Romanos capítulo número 6, 5 al 6. Recuerden que ya leímos Romanos 6 del 3 al 4 y estábamos viendo que se estaba hablando del bautismo. Y aquí continúa hablando del bautismo y dice que entonces aquí crucificamos al viejo hombre. Miren lo que dice. Porque si fuimos plantados juntamente con él, o sea, con Cristo, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces miren ustedes acá que está demostrándose claramente que así como uno, entonces en el bautismo se identifica con la muerte y con la resurrección de Cristo, también se está identificando con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces en el bautismo nosotros estamos actuando en semejanza de la muerte de Cristo y estamos diciendo que entonces nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido. Es decir, nosotros tenemos que entender que a partir del bautismo nosotros tenemos que vivir en una vida nueva, en novedad de vida, para identificarnos con Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Como argumento número 7, vamos a hablar de 8 argumentos, pero como argumento número 7 tenemos que en el bautismo Dios realiza la circuncisión espiritual y por lo tanto esto es una señal del pacto de Dios con su iglesia.
Recordemos nosotros que en el tiempo antiguo, para que una persona pudiera hacer parte del pueblo de Israel, para que un varón pudiera hacer parte del pueblo de Israel, pues ese varón tenía que ser circuncidado. Y dice la palabra de Dios que si un varón no era circuncidado, entonces ese varón tenía que ser excluido, dice la palabra de Dios, tenía que ser excluido del pueblo, ¿sí? No podía ser parte del pueblo de Israel. Y aquí nos dice la palabra de Dios entonces que de la misma manera para el tiempo del nuevo pacto, el bautismo es la circuncisión espiritual. Es decir, si alguien no es bautizado, entonces no está circuncidado espiritualmente y de esa manera entonces no puede hacer parte del pueblo de Dios. Miren lo que dice aquí esta cita, dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo. Mire que está diciendo claramente aquí que la circuncisión de Cristo es la sepultura con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Eso es lo que acabamos de leer en los otros textos de Romanos capítulo número 6. ¿Sí ven? Cuando nosotros somos sepultados en el bautismo, también somos resucitados con él en el bautismo, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de la carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Mire, otra vez vuelve aquí a decir claramente que a través del bautismo en el nombre de Jesús nuestros pecados son perdonados, pero también está diciendo claramente que en el bautismo Dios realiza la circuncisión espiritual. Es decir, no se puede pensar de ninguna manera que una persona que no ha sido circuncidada con la circuncisión espiritual, que es el bautismo, pueda ser parte del pueblo de Dios. Porque de la misma manera como un varón judío no podía hacer parte del pueblo de Israel si no era circuncidado, entonces de la misma manera tampoco se puede contar a alguien como parte del pueblo de Dios sin haber sido bautizado, porque esa es la circuncisión espiritual. Y claramente se está hablando del bautismo porque se habla inclusive también del perdón de los pecados y se está hablando de la sepultura y de la resurrección, que es algo que ya vimos que ocurre cuando se da el bautismo. Muy bien, esta última argumento a favor de que el bautismo en el nombre de Jesús es un requisito esencial para la salvación es que en el bautismo nos vestimos de Cristo. El texto de Gálatas capítulo número 3, versículo 27 dice así: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Miren lo que está diciendo acá. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, que los que no están bautizados en el nombre de Jesús, como lo manda la palabra de Dios, pues no están revestidos de Cristo, no están vestidos de Cristo, no están bajo el amparo de Cristo. Por lo tanto, una persona que no ha procedido al bautismo en el nombre de Jesús debe hacerlo para poderse vestir de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí entonces hemos dado 8 argumentos a favor de que el bautismo en el nombre de Jesús es un requisito esencial para la salvación, y trayendo las respectivas citas bíblicas de respaldo. Vamos a proceder ahora, para finalizar, vamos a dar respuesta a algunas objeciones que escuchamos de manera frecuente para intentar refutar o para intentar negar que el bautismo en el nombre de Jesús es un requisito esencial para la salvación. Una de estas objeciones o uno de los argumentos más comunes que nosotros escuchamos es que se dice, por ejemplo, que el bautismo es solamente una confesión pública de fe de que los pecados han sido perdonados de manera previa. Es decir, algunas personas dicen que una persona ya al momento de arrepentirse, por ejemplo, o al momento de haber hecho una confesión de fe de que Jesús es su Señor, en ese momento es salva, y que entonces que cuando se está bautizando, lo único que está haciendo esa persona es hacer una confesión pública de fe,
y que ahí no está diciendo o está implicando que el bautismo sea parte del plan de salvación. Pero eso es algo muy equivocado y la palabra de Dios nos muestra algunos ejemplos que nos ayudan a refutar esa teoría que trata de negar la importancia del bautismo dentro del plan de salvación. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al relato del etíope que fue bautizado por Felipe y que podemos ver ese relato en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 8, de los versículos 26 al 39, nos damos cuenta que la palabra de Dios nos dice que cuando el etíope fue bautizado por Felipe, ellos se encontraban casi que en medio del desierto y entonces estaban pasando por un lugar donde encontraron agua. ¿Sí? Era un lugar aislado donde el carruaje iba lejos de cualquier otras personas que pudieran verlo y sin embargo el etíope le dijo a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y entonces Felipe dijo, ¿crees en el Señor Jesucristo? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Y entonces el etíope dijo que sí creía y entonces fue y lo bautizó en el nombre del Señor Jesús y dice la palabra del Señor que el etíope continuó su camino gozoso. Pero la pregunta es la siguiente, si realmente el bautismo fuera un simple acto de confesión pública de que ya los pecados habían sido perdonados de manera previa, entonces no hubiera habido tanto afán para el bautismo en ese momento. Se hubiera podido esperar a que se hubiera reunido más gente, pero la gente del carruaje y de la comitiva eran muy pocos. Y entonces aquí se está mostrando claramente que realmente el etíope sí tenía un afán de ser bautizado, es porque él necesitaba el perdón de sus pecados. Si él necesitara dar una confesión pública de fe, hubiera esperado un momento donde hubiera habido más gente. Pero mucho mejor que el caso del etíope es el caso del carcelero de Filipos, donde nosotros vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo número 16, desde los versículos 30 al 34, que dice la palabra de Dios que el carcelero creyó y era de noche. Y era de noche y dice la palabra de Dios que él creyó y también creyeron los de su casa e inmediatamente ellos fueron bautizados en esa misma noche. Si realmente el bautismo fuera un acto para dar una confesión pública solamente, pues lo mejor hubiera sido haber esperado hasta el día siguiente, donde se hubiera podido haber reunido más gente para que hubieran apreciado el bautismo, pero nosotros vemos que hubo una necesidad inminente de parte de ellos, una urgencia de ser bautizados y por lo tanto ellos pidieron ser bautizados en esa misma noche. Ellos hubieran podido incluso haber esperado que las heridas de Pablo y de Silas hubieran sanado, pero no, había urgencia porque ellos entendían que el bautismo era parte del plan de salvación. El bautismo estaba dentro de lo que implicaba creer. Recordemos que cuando el carcelero de Filipos les preguntó qué tenía que hacer él para ser salvo, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por lo tanto, creer en el Señor Jesucristo implicaba ser bautizado en el nombre de Jesús y al él ser bautizado en el nombre de Jesús, entonces sus pecados fueron perdonados. Pero fíjense ustedes que ahí no se trata de una confesión de fe pública, porque todos se hubieran puesto de acuerdo y hubieran dicho, no, esperemos al día de mañana, esperemos que amanezca, cuando haya más gente. Así lo vamos a poder impresionar mejor a todos y vamos a dar una confesión pública de fe a más gente. Pero no, hubo urgencia para ser bautizado en el nombre del Señor Jesús. Miren, también otro argumento que sale por ahí, que se repite mucho, para negar la importancia del bautismo en el nombre de Jesús dentro del plan de salvación. Se ha dicho, por ejemplo, que el ladrón arrepentido que fue crucificado junto a Jesús fue salvo sin ser bautizado. Sí, ese es un argumento que escuchamos de manera frecuente, que porque el Señor Jesucristo le dijo al hombre que fue crucificado a su lado y que se arrepintió, le dijo, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso, ¿cierto? Entonces Jesús le dio la salvación y entonces hay personas que dicen que como ese hombre fue salvo en ese momento sin necesidad de ser bautizado, que eso está mostrando entonces que el bautismo no es necesario para ser salvo. Pero es un argumento completamente equivocado porque hay que tener presente lo siguiente, que el ladrón no podía ser bautizado y no tenía la necesidad del bautismo en el nombre de Jesús en ese momento, pues en primer lugar, Jesús no había dado aún instrucciones acerca de la necesidad del bautismo para la salvación
ni tampoco Jesucristo había muerto, ¿sí? La Biblia dice que el bautismo es un tipo de la muerte de Cristo, como ya lo vimos en Romanos capítulo número 6, y entonces por lo tanto nadie se podía identificar con la muerte de Cristo de la manera del Nuevo Testamento sin que Cristo hubiera sido muerto. Por lo tanto, la Escritura sigue diciendo la verdad. ¿No sabéis que los que han sido bautizados con Cristo, sí, habéis sido bautizados en su muerte? Entonces miren ustedes acá que como Cristo no había muerto, tampoco Cristo había dado todavía las instrucciones del bautismo en el nombre de Jesús. Y por lo tanto es un anacronismo tomar un acontecimiento que inclusive ocurrió todavía en el tiempo del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento comenzó cuando el Señor Jesucristo resucitó. Por lo tanto, no se puede tomar un ejemplo del Antiguo Testamento para tratar de ponerlo como un ejemplo del Nuevo Testamento, porque cuando Cristo, nuestro Señor, resucitó, mandó a sus discípulos que la gente tenía que recibir el perdón de pecados por su nombre y que la gente fuera bautizada, que hicieran discípulos en su nombre, dice la palabra del Señor. Entonces, nosotros estamos viendo acá claramente que no se puede tomar un ejemplo del Antiguo Testamento para cometer un anacronismo y decir que en el tiempo del nuevo pacto entonces no es necesario ser bautizados en el nombre de Jesús. Fíjense ustedes que cuando a Pedro le preguntaron qué tenían que hacer para ser salvos, y eran un grupo grande de judíos los que preguntaban eso, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, un argumento que puede salir de acá, o más bien un colorario que puede salir de aquí, del ladrón en la cruz, es que muchas personas dicen, pero fíjese que había alguien que estaba en las últimas, estaba en un hospital, y entonces llegó un predicador de la palabra, y entonces ese predicador de la palabra, en ese último momento de la vida de él, le dijo: tú te arrepientes, tú crees en Jesús para que seas salvo, y esa persona dijo: sí, yo creo, y la persona ya no tenía más chance de vida, sino solamente dijo en ese momento: yo creo, y hizo una oración y se murió. Entonces comienzan a preguntarle a uno: ¿esa persona es salva o es condenada? Mire, nosotros no podemos tomar, digamos, situaciones extremas para intentar negar lo que la palabra de Dios nos manda o nos exige. Esos casos extremos, donde ocurren esas condiciones, Dios las va a juzgar en su sabiduría. Solamente Él sabe si esa persona hizo una oración de arrepentimiento verdadera o no. Solamente Dios sabe si esa persona, si hubiera tenido la oportunidad de ser bautizado, si hubiera bautizado en el nombre de Jesús o no. Pero eso es algo que se lo debemos dejar a Dios. Pero esas condiciones extremas no nos dan a nosotros ninguna autoridad para cambiar lo que la palabra de Dios enseña. Toda persona que tenga completamente su juicio cabal y que tenga una salud y que tenga unas oportunidades de arrepentirse y ser bautizado y no lo haga, entonces esa persona está lejos del plan de Dios y no puede ser salva, porque eso lo dice la Escritura. Nosotros no debemos alentar a la desobediencia de las personas por causa de unos casos extremos, sino que nosotros siempre debemos alentar a las personas a que obedezcan la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está diciendo por toda parte que para ser salvos necesitamos ser bautizados. Por lo tanto, nosotros no nos podemos aquí a ponernos, no podemos ponernos con romanticismos, ¿sí? Ay, es que en una situación extrema ocurrió que un viejito que ya no tenía nada más que hacer y llegó un predicador y entonces le dijo: ¿te arrepientes? Y él dijo: sí, vamos a hacer la oración de fe. Entonces usted cree que es que no lo va a salvar. Entonces usted cree que como eso ocurrió allá entonces y parecía que la oración que hacía el hombre era muy genuina, entonces usted cree que nosotros tenemos que estar exigiendo a las personas que se bauticen en el nombre de Jesús. Pues por supuesto que tenemos que enseñarles esa verdad a las personas, porque nosotros no estamos autorizados a cambiar la palabra de Dios por situaciones extremas. Solamente Dios sabe cuántas oportunidades tuvo esa persona que hizo esa oración final en un momento determinado. Solamente Dios sabe cuántas oportunidades tuvo esa persona de ser bautizada en el nombre de Jesús y no lo quiso hacer. Por lo tanto, nosotros no podemos cambiar la palabra de Dios con romanticismos, ¿sí? Porque si nos ponemos a eso, entonces no enseñamos nada. Comencemos nosotros a enseñar cada quien lo que bien le parezca, ¿sí?
porque entonces los romanticismos nos van a llevar a nosotros a cambiar la palabra de Dios y no lo podemos hacer. Nosotros tenemos que creer lo que la palabra de Dios enseña, lo que la palabra de Dios demanda, lo que la palabra de Dios exige, y claramente la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos ser bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de nuestros pecados. Otro argumento más que escuchamos también por ahí, que dicen o utilizan para negar el bautismo en el nombre de Jesús, y este es el último argumento que vamos a tratar, dice que el apóstol Pablo le dijo a los corintios que él no había sido enviado a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y entonces dicen, como el apóstol Pablo le dijo a los corintios esas palabras, entonces Pablo estaba diciendo que el bautismo no es parte del plan de salvación. Pero resulta que si nosotros decimos así, estamos pensando más de lo que está escrito. Lo que está escrito es que Pablo dijo, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que está diciendo que su ministerio como apóstol era un ministerio que era más enfocado a la predicación, pero no quiere decir que él estaba negando el bautismo. La palabra de Dios nos enseña que el mismo apóstol Pablo nos dice que muchos fueron bautizados cuando él les predicaba la palabra de Dios. Él no era necesariamente el que bautizaba a las personas, sino que había otro grupo de creyentes que sí lo hacían. Entonces Pablo predicaba, la gente se arrepentía y otros hermanos bautizaban. Pero Pablo no está diciendo aquí que el bautismo no es parte del plan de salvación. Es decir, nosotros no podemos leer una cosa y pensar lo que no está escrito, imaginar lo que no está escrito. Cuando estamos dentro del contexto, nosotros nos damos cuenta que el apóstol Pablo está hablando acerca de una rivalidad que había en la iglesia de Corinto, donde muchas personas estaban diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, y estaban diciendo que ellos se identificaban con sus líderes favoritos. Y Pablo les dice, pero noten ustedes que ninguno de ustedes fue bautizado en el nombre de Pablo, ni en el nombre de Pedro, ni en el nombre de Apolos. Ustedes no fueron bautizados en esos nombres, ¿sí? Ni tampoco fueron bautizados en el nombre de Pablo, para que vengan ustedes aquí a decir que entonces son mucha cosa si ustedes hablan o se identifican con Pablo. Al contrario, ustedes tienen que identificarse es con el Señor Jesucristo. Y si él les pedía que se identificaran con el Señor Jesucristo, es porque obviamente ellos habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero Pablo también dice, yo bauticé a estos y a aquellos. Ahí mismo el apóstol Pablo dice y si bauticé a alguien más, no me acuerdo, pero sé que de pronto pude haber bautizado a otros más, pero lo único que yo quiero decirles es que mi labor principal como apóstol es predicar el evangelio, no bautizar. Para eso me acompañan muchos hermanos que también hacen esa parte dentro del cuerpo de Cristo. Recordemos que el apóstol Pablo era un hombre que entendía muy bien que en el cuerpo de Cristo los diferentes miembros ejercen diferentes funciones. Y por lo tanto él dice que no todos van a ser de todo, ¿sí? Aunque él fuera apóstol, él no se dedicaba a todos los ministerios, ¿sí? Entonces él predicaba la palabra, pero también dejaba que otros procedieran a bautizar. Entonces el texto no está diciendo que no se deba bautizar. El texto lo que está diciendo es que el apóstol Pablo como apóstol tenía como principal ministerio dentro de su apostolado la predicación de la palabra de Dios para que la gente pudiera ser edificada y para que la gente pudiera ser salvada. Entonces, hasta aquí, hermano Luis, podemos dejar esta enseñanza. Creo que ha sido una enseñanza de bendición donde hemos expuesto 8 argumentos que nos muestran claramente que el bautismo en el nombre de Jesús es parte del plan de salvación, y hemos refutado 3 argumentos que la gente expone de manera frecuente para negar que el bautismo en el nombre de Jesús sea parte del plan de salvación. Tenemos que seguir enseñando la palabra de verdad. Tenemos que seguir predicando el evangelio y nosotros no podemos dejarnos perturbar por alguien que aparezca enseñando algo que quiera tergiversar o dañar la fe de nosotros los que hemos oído la palabra de Dios. Entonces, siempre tenemos que permanecer firmes en la verdad que la iglesia ha mantenido desde el principio. La palabra de Dios nos enseña que la iglesia defendió el bautismo en el nombre de Jesús como parte del plan de salvación, lo tomaba como la iniciación cristiana. La misma historia, incluso de los primeros siglos de la iglesia, nos muestra que la gente tenía claridad de que el bautismo era la iniciación cristiana, y así ha sido durante todo el tiempo. El movimiento pentecostal unicitario ha dado suficiente énfasis en el bautismo en el nombre de Jesús como parte del plan de salvación, porque justamente también fue por la revelación de que el bautismo debía ser en el nombre de Jesús que dentro del movimiento pentecostal
comenzó también la revelación de la unicidad de Dios. Entonces las dos verdades han estado ligadas siempre en el movimiento pentecostal unicitario y creo que nosotros como herederos de esa verdad debemos seguirla defendiendo hasta el final, sin flaquear, sin desfallecer y sin dejarnos intimidar por ninguno. Tenemos que enseñarla siempre con todo el amor y con toda la altura y con toda la seriedad como el Señor Jesucristo nos manda que lo hagamos. Dios les bendiga.